Muy buenos días, estudiantes del quinto grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la descolonización. Así que toma tu cuaderno, toma apuntes importantes y comencemos. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la descolonización, ¿no? Fue uno de los procesos más importantes de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y entre tanto, ¿no? A partir del año 1945 hasta aproximadamente la década de los 80. Entonces fue una emancipación de diversos países que estaban dentro de lo que son las colonias de África y Asia exclusivamente. Y estas colonias habían sido afectadas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la década 30 con la Gran Depresión, como lo llaman, ¿no? La caída de bolsa de valores en Wall Street en el año 1929, ¿no? La caída más grande de la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchos de los que eran, bueno, adinerados, que tenían sus empresas y muchas más, habían invertido en la bolsa de valores. Entonces, como cayó esta bolsa de valores, ellos quedaron en tremenda depresión. Es más, algunos creo que llegaron a matarse. ¿Por qué? Porque era una fuerte cantidad lo que habían invertido. Y producto también de que algunos invirtieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos estaban en favor de lo que era la independencia. Entonces los personajes que encabezan estos movimientos fueron en muchos casos personas que tenían bastantes estudios o aquellos que habían visto el desarrollo del viejo continente, es decir, de todo lo que es Europa. Entonces ellos querían que sus países tuvieran la misma prosperidad y la mayor parte, aunque suene un poco irónico, eran aquellos que habían participado netamente en la Segunda Guerra Mundial al ver, ¿no? Es decir, ser militares prácticamente. Entonces el sentimiento nacionalista fue lo que hizo que estos países tuvieran ese impulso, ¿no? Y millones de personas hayan seguido también este rumbo. Entonces, la descolonización se plantea como un proceso político, social que se lleva alrededor del año 1945 hasta la década de los 80, donde se involucra a toda la comunidad internacional e incluso tanto Estados Unidos y la Unión Soviética tenían países a los cuales ellos apoyaban a independizarse. Entonces, a raíz de que empezamos nosotros con este movimiento descolonizador, les había comentado anteriormente que Asia y África eran los lugares donde se tenía más colonias para estas potencias. Entonces, los primeros movimientos de liberación se dan en África, ¿ok? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, no, surgen estos movimientos en varios países. En el caso de las colonias inglesas, por ejemplo, ¿no? Tuvo bastantes conflictos. Muchos se emanciparon de manera pacífica, pero unos fueron bastante crueles y sangrientas, ¿no? Como el caso de Argelia, que era una colonia francesa, y esta fue dominada hasta el año 1954. Y dada la gran cantidad de residentes franceses que existían dentro de esos territorios y por ser una metrópoli, Francia no quería darles la independencia. Ahí es cuando se prolonga este conflicto desde el año 1952 hasta el año 1962, donde Francia reconoce finalmente la independencia de Argelia. Ahora, el proceso de descolonización tuvo varios momentos y varias fases, ¿listo? Y hubo también algunos que apoyaban la descolonización y algunos que también estaban en contra. Es el caso, por ejemplo, en Magreb, donde Marruecos, Túnez y Argelia se unen para un, ¿cómo se le diría? Para un movimiento anticolonial, ¿no? Y la política, ambas cosas se unen ahí. ¿Listo? Entonces, en la década de los 60 y 70 se consiguen independencia en varios países, sobre todo en las de África Occidental, ¿no? Y entre el año 1975 y 1989 hicieron lo propio los demás países, en especial los del sur. Un caso difícil es el caso, por ejemplo, de la independencia del Congo de Belga, es decir, Zaire, ¿no? En el año 1959 se producen bastantes disturbios en esta colonia específicamente y sobre todo en algunas ciudades pequeñas del Congo. Entonces, un movimiento nacionalista de izquierda fue liderado por un personaje muy importante que es Patricio Lumumba, quien también fue presidente por varios años de estas colonias. No logra la independencia, pero este movimiento accede a poder en medio de las luchas tribales, sublevaciones del ejército, separación de la región minera de Katanga, no, entre tantas cosas que existían dentro del Congo de Belga. Ahí es donde la ONU interviene a petición de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha querido tener la mayor cantidad de recursos naturales en sus colonias y el Congo de Belga era rico en minerales.
Estados Unidos lógicamente lo apoyó. ¿Para qué? Para que se pueda independizar y ellos puedan explotar dichos recursos naturales como diamantes, el cobre, el uranio, el oro, entre otros, ¿no? Entonces, Lumumba, ¿qué es lo que hace? Como Estados Unidos estaba a favor de la independencia, Lumumba pide ayuda a la Unión Soviética. Esto hace que en medio de hechos confusos así, en el año 1960, Lumumba es derrocado a través de un golpe de estado que le hace José Mobutu, ¿no? Y él asume al poder con ayuda norteamericana. Pero con lo que no contaba Estados Unidos es que Mobutu logra realizar o logra independizarlo y a la vez imponer una dictadura hasta el año 1994. Muy bien, entonces, otro movimiento de liberación se da también en el Asia, como les había comentado, África y Asia. En el caso de Asia, por ejemplo, el proceso descolonizador se inicia en la India. Este fue en el siglo XIX, ¿no? La colonia más importante del Imperio inglés gobierna con el apoyo de élites hindúes. Fue este grupo que tuvo la mayor trascendencia dentro de lo que era la cultura, el que tenía más acceso aún. Entonces, ahí es que se canaliza mediante el Partido al Congreso, fundado en el año 1885, donde empieza a formarse tempranamente el sentimiento nacionalista. Y en el año 1920 no se propone la necesidad de luchar por la independencia. Sin embargo, no sería nada fácil. ¿Por qué? Porque aparte de la tradición hindú, existía una fuerte tradición musulmana que reclamaba los derechos. Una vez que en el año 1920 se propone lograr la independencia en lo que era la India, no, se forma en el año 1906, antecediendo a esto, ¿no? La Liga la Liga Musulmana. A ver, los hindúes en ese entonces tenían una tradición cultural muy fuerte. Entre ellos estaba, ¿no?, el mestizaje racial, ¿no? Los turcos blancos o de tez blanca y también los hindúes que son de tez más canela, ¿no? Entonces había una fuerte tradición social. Es por eso que en el año 1906 se forma lo que anteriormente mencioné, la Liga Musulmana. Entonces esto estaba liderado por Ali Jinnah, ¿no?, quien proponía la creación de una nación musulmana independiente. Ahora, un líder religioso llamado Mohandas Karamchand Gandhi, llamado por sus seguidores Mahatma, ¿no?, que significa el de alma grande, ¿no?, fue quien encabeza una lucha política muy extraña, ¿no?, a través de la religión. Pero la estrategia de Gandhi netamente era que podían desobedecer las leyes civiles, pero no debían llegar a la violencia. A eso lo llaman la estrategia de la desobediencia civil y la no violencia. Entonces, se rehusaban ellos a acatar las órdenes que se venía desde lo alto, o sea, de la Liga Musulmana, pero cuando existían represiones ellos tampoco peleaban, no eran violentos. Entonces, hubo muchas formas de reprimir a todos estos revolucionarios que tenían como líder a Gandhi, ¿no? Entonces, tras varios enfrentamientos, en el año 1947, el gobierno británico decide conceder la libertad a la India. Pero ahí es donde tal vez se comete un error grande, porque se supone que es la no violencia, ¿no? Pero cuando los británicos dan la independencia de la India, lo divide en dos países. Uno que estaba conformado por la India netamente, que tenía la población hindú, como les había mencionado anteriormente, y a Pakistán, que tenía netamente los musulmanes o turcos y musulmanes hindúes de tez blanca, ¿no? Entonces, Gandhi se opone a esta idea e intenta muchos esfuerzos por lograr reunificar este territorio que ellos tenían como hogar. Ahí es cuando la lucha de clases sociales hace que en uno de esos eventos se reprime completamente a las ideas de Gandhi y lógicamente lo reprimen y lo matan, ¿no? El 30 de enero del año 1948. Entonces netamente esta matanza fue de carácter religioso, hindúes y musulmanes muy diferentes, ¿me entienden? Muy bien, entonces ahí es que a Gandhi lo acusan de ser un traidor, ¿no? Un traidor de la patria por apoyar, ¿no?, a los musulmanes a que puedan unificarse o intentar unificarse. Ahora, un caso especial también tenemos el caso de Indonesia, porque Indonesia se ubica netamente en el Asia Oriental, ¿no?, donde tenía más influencia de bastantes
Un caso importante también es el caso de Indonesia. Indonesia, tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido ocupada por los japoneses. Ahora, ¿qué sucedió? Anterior a esto, ellos también estaban ocupados por un dominio holandés, que en ese entonces ya pues tenía un dominio más amplio que Japón. Entonces, ahí es donde los líderes japoneses se encuentran muy estratégico que el hecho de que estén ocupando sea un motivo para liberar a Indonesia. Allí es donde en agosto de 1945 un líder indonesio llamado Sukarno declara la independencia del país, pero Holanda intenta recuperar el control. Tras 4 años de sangrientas luchas, el gobierno holandés finalmente termina dándole la independencia y lo reconoce como un estado independiente en el año 1949. Por si se han dado cuenta ustedes, los que hemos mencionado, tanto del Congo de Belga o el caso de la India o el caso de Indonesia, son ejemplos de independencia que nosotros también próximamente, anteriormente al año 1945, hemos tenido una lucha similar, ¿sí o no? Entonces es todo un procedimiento por el cual han pasado estos países. Muy bien, entonces en esto nos vamos a quedar y a la siguiente clase vamos a continuar con el tercer mundo y el movimiento no alineado al cual nosotros pertenecemos, porque al final de esto me encantaría que hiciéramos una línea del tiempo para poder ubicar exclusivamente de cuándo a cuándo se desarrolla la Guerra Fría, cuáles son los eventos importantes, entre otros, ¿ok? Muy bien, entonces nos vemos a la siguiente clase. No olvides hacer tu resumen y enviarme